Bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver a la madera como un elemento de construcción, en este caso un elemento de construcción de detalle. Para empezar, vamos a ver que existen en total, pues dos tipos de madera, se clasifican en dos maderas, las tipos blandas, que normalmente son en lugares templados o húmedos, como lo pueden ser el pino, el abeto, el cedro, el álamo, ¿sí? Normalmente, pues aquí en San Cristóbal, pues normalmente, ¿qué tenemos? Tenemos el pino y el abeto, son los principales materiales de madera que tenemos cercanos a nosotros. Aparte, pues ya las maderas que vienen de otras partes del estado, pues podemos encontrar el cedro y también el álamo. Las maderas duras, o también conocidas como tropicales o templadas, son maderas de mejor calidad, son maderas que en este caso se pueden denominar como maderas preciosas, porque se encuentran normalmente en zonas más tropicales, como pueden ser la selva. Vamos a encontrar ahí el nogal, el roble, el haya y el cerezo. ¿Sí? Para los que no tengan dudas todavía de lo que es el álamo representa al ciprés, para que tengan ahí la idea real. Bueno, la madera se puede considerar o se puede ocupar de varios tipos de maneras. Se pueden ocupar por lo menos de seis. La primera es cuando se hacen tableros de madera maciza. Esos tableros son formados por madera natural, no tienen ningún tipo de cambio. Se cortan directamente desde el aserradero, se les da un tipo de tamaño comercializado. Los tamaños comercializados que se puedan tener son estos. Para una duela, es decir, para un suelo de madera, puede ser de 1 por 4 pulgadas, eso de manera cerrada, y de manera cepillada ya para que quede tintado o enmarcado, puede quedar de 3/4 por 3 1/2 de pulgadas, lo que sería un barrote de 2 por 4 pulgadas. Una tabla puede haber desde 1 pulgada de espesor hasta de 8, 10 o 12 pulgadas de ancho. Va a depender mucho del tipo de árbol y del tipo de madera, qué tan ancho vamos a poder tenerlo. El tablón, la diferencia entre la tablón y la tabla es que el tablón representa el doble de grueso de la tabla, mientras que la tabla tiene un grueso de más o menos 1 pulgada, 2,54 centímetros. El tablón lo tiene del doble, de más o menos 5 centímetros, es decir, 2 pulgadas. El polín, los polines que pueden venir desde 3 1/2 por 3 1/2 o de 4 por 4. Y la viga, que sería el elemento estructural más grande que se pueda comercializar fácilmente, que es de 4 por 8 pulgadas. Sin embargo, también se pueden hacer vigas ya con dimensionamientos especiales, como lo hemos visto en el caso de otros problemas. Bueno, la madera en contrachapada es también conocida como plywood o madera terciada. Está compuesta por finas chapas de madera superpuestas de modo que las fibras formen un ángulo determinado, normalmente van en contraparte. Son adheridas a presión y calor mediante resinas sintéticas, es decir, mediante un pegamento, y suelen formarse de manera impar, es decir, siempre vienen de 3 capas, 5 capas, 7 capas, 9 capas. Nunca vienen de pares de capas. La madera laminada es un proceso con la misma técnica de la anterior, que la contrachapada, salvo que la orientación ahora de las fibras es en el mismo caso. Aquí, si se acuerdan, las fibras estaban encoladas una de un lado y una del otro lado, por eso podemos ver estas líneas formándose en el contrachapado. Aquí en la laminada no, todas están parejas. El plan de este tipo de madera es que uno pueda creer o pensar que es una madera sólida, sin embargo, pues esta no lo es. Únicamente son fibras que han sido colocadas en el mismo tipo de línea para formar un elemento mayor. Esto se puede hacer normalmente para colocación de vigas o para algunos elementos de mayor espesor. La madera aglomerada se compone por partículas de madera blanda con las fibras dispuestas de manera paralela al plano de la plancha y sometidas bajo presión y elevadas temperaturas. Además, son pegadas por pegamento o colas plásticas que permitan su fijación. Esos tableros tienen muy baja resistencia y por ende son más económicos que los contrachapados. Normalmente esta madera aglomerada se pueden ocupar en muebles. Ustedes lo pueden encontrar en la parte de muebles que puedan vender en algunas marcas, principalmente en centros comerciales. Es una madera que normalmente en contacto con el agua se tiende a deformar.
Los tableros o fibras orientados con OBS es un derivado del aglomerado, es muy parecido al anterior, ¿sí? La diferencia es que estas están compuestas por virutas de madera blanda, orientadas o dispuestas de manera cruzada, en capas o contrachapadas prensadas a altas temperaturas de mayor o menor resistencia a las comunes y similares a las maderas manufacturadas. Entre las OBS y la aglomerada normalmente se les puede revestir por láminas sintéticas o láminas de madera de mejor calidad, como lo puede ser la formaica, que eso permite que el agua no pueda cruzar. Normalmente muchos muebles están hechos de formaica, es decir, una tela plástica o un sintético de madera que va en la parte exterior. Eso va tanto para la aglomerada como para la UBS. Después viene el MDF. Este es un tipo de madera muy ocupado en el ramo, también conocido como DM o MDF, madera de media fibra o de fibra de densidad media. Es un tipo de aglomerado de estructura homogénea y resistente, es de aspecto muy prolijo, como lo podemos observar en la figura, y puede venir de diferentes colores y dimensiones. Se puede trabajar con una muy grande precisión, debido a que por el tipo de madera y el tipo de encolado, si ustedes le pasan un router, el corte es parejo. Normalmente con esto se pueden tener cortes muy parecidos a estos. Y por último, el MDF ocupado para los tableros especiales. Existe un MDF de más o menos el grueso de 4 a 6 milímetros que se ocupa principalmente en las impresoras gráficas o máquinas de control numérico o patografiadoras. Estas permiten hacer cortes o paneles que tengan cualquier tipo de figura o forma, tanto en dos caras, como lo podemos ver, o tridimensional, dependiendo del tipo de sistema. Normalmente este tipo de impresoras ocupan ¿qué madera? Una MDF, pero esta madera MDF tiene un pequeño elemento coagulante que permite que los cortes no se vean rasgados o con algún tipo de imperfección. Bueno, los revestimientos en interiores se pueden dar con cualquiera de las maderas anteriores. Los revestimientos en interiores, como les repito, se puede dar con cualquiera de las maderas anteriores. Vamos a ver a la madera como un revestimiento, en este caso primero interior. Según la definición de la Real Academia, un revestimiento son las capas cubiertas que resguardan o adornan una superficie. Como lo podemos observar en esta figura, aquí tenemos un revestimiento prácticamente de todas las paredes con diferentes tipos de materiales, desde un tipo de metal hasta lo que podemos decir que es madera. Partiendo de esto, el revestimiento de madera interior se puede considerar como toda pieza de madera que sirva como elemento superficial para proteger el interior de las paredes, muros, techos de distinto material y estéticamente. El uso de los revestimientos interiores de madera se ha incorporado, perdón, en la arquitectura prácticamente desde los inicios. Esto ha permitido que se pueda utilizar no solo como un elemento decorativo, sino sobre todo su principal uso al principio ahora sí que de la vida humana, fue como un elemento aislante térmico y acústico, o elemento de construcción o de división como paredes. Con el tiempo, como lo hemos visto, se han ido ocupando diferentes técnicas, tanto en terminaciones, acabados, y de acuerdo al estilo de la época ha sido ido cambiando de acuerdo a mucho tiempo. Depende también del tipo de lugar. Vamos a ver que en Estados Unidos el principal sistema de construcción es la madera, por ende tienen avances tecnológicos en ese sentido mucho mayores que nosotros. En las siguientes diapositivas vamos a analizar precisamente estos fundamentos, cómo se puede aplicar y demás. Vamos a ver y vamos a atender a los revestimientos en maderas de acuerdo a sus usos y aplicaciones, es decir, de acuerdo al lugar donde lo vayamos a colocar, sea en la parte techo, sea en la parte de suelo o en la pared. Vamos a ver según la tipología del material, es decir, según el tamaño que podamos tener en el material, formatos, dimensiones, tipos comerciales, perdón, especies naturales o artificiales. Vamos a entender qué composición podamos tener, sea natural o sea artificial. Las técnicas de montaje, en el caso de la composición material o artificial, fue lo que vimos anteriores, si venía de madera maciza o si viene de tipo de madera manufacturada, que puede ser la contrachapada, la aglomerada, la OBS, el MDF. Bueno, esos pueden ser los dos tipos.
Y vamos a conocer tanto las técnicas de montajes como su mantenimiento y acabado final. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda, chicos. No, Inge, todo ¿No? bien. Ok. Sí. Bueno, vamos primero con las aplicaciones y tipos compositivos. La madera, pues como lo hemos visto, es un material sumamente flexible, puede adaptarse a cualquier tipo de situación y ofrece un sinnúmero de acabados gracias a su extensa variedad de especies. La gama de tipologías, es decir, la gama de los diferentes tipos de maderas que podamos tener, las dimensiones y los formatos que puedan existir en el mercado. Existen una gran cantidad de, de tamaños, como lo hemos visto, que nos permite precisamente tener un buen tipo de diferentes formas de hacer revestimientos interiores. Vamos a empezar por el lugar donde se ocupa. Por el lugar de colocación, vamos a encontrar principalmente dos lugares que se conoce como techo o como pared. Techo o como pared. De acuerdo al espacio que ocupa el revestimiento interior, vamos a ver que esta información está sacada principalmente del libro de Peraza Sánchez sobre carpintería. Vamos a clasificarlo en estos dos tipos, tanto en paredes como en techos. Los revestimientos en paredes. Se le conoce como friso a media altura. Se le conoce como friso a media altura. Este va a ocupar la parte inferior de las paredes, cuya altura va a oscilar entre 80 y metro y medio. Se forman con un armazón de rastreles adosados a una pared sobre el cual se colocan las tablas, tableros o paneles machimbrados. También, entonces vamos a ver el primer tipo de revestimiento de madera, lo podemos ver en las dos figuras superiores. Se le conoce como friso a media altura. Es como si tuviéramos un barandal colocado pegado a la pared. Es un recubrimiento únicamente de media altura. Esto se ocupa, como dice, entre 80 y un metro y medio. Va a depender de las cualidades del lugar y cuál es el rol específico que le vamos a dar. Su formación puede ser con base de rastreles adosados a la pared. Pueden ser que se coloquen tablas o tableros o paneles machimbrados, como lo podemos observar. Ahí están. ¿Cuáles son los paneles machimbrados? Lo podemos ver en esta parte superior. Ahí está. Aquí tenemos la línea machimbrada. ¿Cómo sabemos que está machimbrada? Porque cada una de estas regletas tienen un machimbre, es decir, tienen una unión. Aunque no hemos visto uniones, vamos a... El machimbrado significa que una tabla tiene esta forma de un lado y del otro lado tiene esta. Entonces, todas las tablas tienen estas dos, tanto la parte macho como la parte hembra, y se pueden ir uniendo una a otra para que quede precisamente de esta manera. No permite que queden vacíos. Esto se le conoce como un machimbrado. También existe el machimbre a media madera. A media madera es algo más sencillo, si se dan cuenta, únicamente debe de que sea una U y un elemento interno. Aquí solo tenemos una unión como si fuera una L, L con L, y se conoce como machimbre de media madera o machimbrado. Entonces, ahora, segunda, zócalos o rodapiés. Los zócalos o rodapiés son los que se ocupan en la parte inferior de las paredes. Pueden tener medidas oscilantes de 10 a 15 centímetros de altura. Estos rodapiés, como lo podemos ver en las dos imágenes inferiores, o zócalos, corresponden a un pequeño terminado, muy parecido a lo que se conoce como el zoclo. En el caso cuando se ocupa, pues se puede ocupar este piso, lo que sería tabletas. Es muy importante que se pueda colocarle las terminaciones a las paredes porque eso permite que con el paso de algún trapeador o demás no se pueda lastimar o humedecer la pared repetidamente.
No sé si tengan alguna duda con frisos de a media altura o rodapiés. Lo que es el machimbrado es el que se utiliza como para el parquet, ¿verdad? No. Eh, el, ma- el parquet es un tipo de machimbrado, pero que ya viene manufacturado. Pero es más o El menos. machimbrado es esto, mira, esto que ves acá. ¿Sí lo logras ver? En la Sí, imagen sí. que está central completamente. A ver, voy a poner aquí mi puntero. Este es el machimbrado, ¿sale? ¿Qué significa? Estas maderas que estuvimos acá, cada una de estas tienen esto. De un lado, lo voy a dibujar acá, de un lado están así y del otro lado están de esta manera. Entonces, cada una de estas se van acoplando de esta manera para que no quede ningún espacio. Cuando tú ves desde acá, no ves ningún espacio de unión. ¿Qué pasa si las hubiéramos dejado las tablillas nada más así, unidas? Con el tiempo, estas por humedad o por calor se abren y se cierran. Entonces, ¿qué veríamos aquí? Pequeños espacios o huecos. Esto lo importante es que aunque la madera por ahí ceda, lo que vamos a seguir viendo debido a este machembrado, vamos a tener todavía un espacio que no va a permitir la entrada de aire o de cualquier otro elemento. Ah, ok. Bueno, el segundo tipo de revestimiento de pared se conoce como friso de altura o simple y sencillamente friso, repito, se conoce como friso de altura o como friso. Generalmente va a cubrir la totalidad de la pared, la totalidad o mínimamente 2/3 de la pared. O es todo o 2/3 de la pared. Anteriormente se formaba por tablas o grandes paneles con bastidores, como lo podemos observar en la figura inferior. Esa está formada por grandes paneles. Aquí está. Con bastidores, también conocidos como bioseries, a eso se le conoce como un bioserie, pero frecuentemente actualmente se pueden componer por tableros revestidos como sobre rastreles. En este caso, tanto la figura que le puse número 1 como esta de número 2 son paredes que tienen en la parte interior rastreles. Siempre deben de ir en contra de la colocación de la madera. Si la madera va a ir de manera longitudinal, como en este caso que va de manera horizontal, los rastreles van a ir de manera vertical. ¿Qué son los rastreles? Son pequeñas viguetas que tienen tornillos directamente al muro y sobre estas se colocan ya los tableros finales. Se requiere de una mano de obra especializada para que se pueda hacer un análisis previo de la madera y que no tenga errores principalmente en la colocación de la madera, es decir, que se pueda estar moviendo o sobre todo que queden huecos que puedan pues dañar la estética principalmente del lugar. Este elemento es funcional, incluso si queremos hacer un revestimiento de un muro que tiene concreto, se puede hacer, no solo para hacer un revestimiento de muros falsos, sino también un revestimiento de un muro con madera, con concreto. Ok, para poder colocar la madera sobre la pared, se aconseja que, número uno, no es una, esto no vamos a ver que es una operación excesivamente complicada. Podemos poner la madera en la pared por sí mismo, podemos hacerlo. Eso sí, hay que tener cierto cuidado. Número uno, asegurarnos que nuestra pared esté nivelada. Si lo vamos a hacer sobre un muro que está hecho de madera, pues lo que vamos a encontrar son vigas, que esas vigas estén acomodadas linealmente y que no tengan ninguna protuberancia, que las maderas que formen el revestimiento se puedan alinear correctamente. Esto se va a ver sencillamente si nuestro cuerpo o la pared donde lo vamos a colocar, esta no tiene esta forma natural, pues lo que vamos a estar viendo es que precisamente van a generar bombas las tablas y que no se van a permitir alinear adecuadamente. Tomar todas las medidas de la superficie a cubrir, considerando el número de almas de la madera, así como sus dimensiones. Vamos a instalar rastreles, que son maderas que sirven como guías para que el material también respire. Si nosotros dejamos la madera directamente pegada sobre un muro, automáticamente le damos menos espacio para respirar. Vamos a ver que no sé quién le tocó aislamiento en paredes. ¿Quién le tocó aislamiento en tabiques? Creo que Iván.
En este caso nos va a estar mostrando precisamente eso, qué pasa con los muros que tienen de dos lados revestidos. En la parte interior, qué es lo importante dejar para que esto no pase. Y por último, colocar el zócalo o rodapié en la parte inferior. Los revestimientos en techos normalmente son por artesonados o ornamentales, como lo podemos ver. Son decorados con tablas o viguetas, molduras o tableros. Esos pueden ser cuando los ornamentos se realizan sobre la estructura. Se pueden hacer sobre la estructura misma o también se puede hacer de manera artificial cuando los ornamentos se colocan bajo una estructura, como puede ser el falso plafón. Aquí estamos viendo nosotros un falso plafón en la parte superior y en la parte inferior estamos colocando un revestimiento directamente sobre el techo. La misma estructura del techo se está ocupando como elemento de revestimiento interior. Los revestimientos en techos es un elemento, se conoce primero como sencillo. Se va a llamar sencillo cuando el revestimiento frecuentemente se ocupe de manera normal con piezas cuadradas o rectangulares fijadas a una estructura portante, que es la que sería la del cielo raso, a través de un entramado de perfiles, como lo vamos a observar a continuación. Esa sería la opción tanto de la parte superior como la parte inferior. O colocada con rastreles, como lo podemos ver en la parte inferior central, que tiene rastreles o viguetas de madera a las cuales les vamos colocando lo que sería directamente el entramado. Se recomienda que también las placas estén machimbradas en el caso del parte central. En este caso, sí se recomiendan que las maderas estén machimbradas. ¿Por qué? Porque si no, también igual con el frío, calor, humedad o resequedad se pueden abrir o cambiar y puede permitir después que existan pequeñas fisuras o aberturas entre los elementos. Los revestimientos de techos también existe el intercalado. El intercalado o escalonado, como su nombre lo va a indicar, son tableros grandes, normalmente de medidas muy, muy generosas, las cuales sirven para recubrir espacios amplios, de dimensiones, donde principalmente lo que se requiere es una acústica. Normalmente se hace para teatros o para escenarios. En estos elementos vamos a ver piezas grandes colocadas, normalmente de manera angular, como lo podemos ver en las dos imágenes, que tengan un ángulo de convección y de relación, es decir, tienen un entramado y una figura especializada. Eso permite que la acústica del lugar rebote el sonido y sea de mejor calidad. En el mismo tipo de línea existe lo que es el enrejado o el entramado. Tanto el enrejado como el entramado es una especie de entablado formado por un conjunto de láminas o tiras, como lo podemos observar en dos imágenes. Son láminas o tiras de madera que se cruzan o entrelazan dependiendo de la situación. Vemos que en la parte inferior se entrecruzan, en la parte superior únicamente están entrelazadas formando una matriz. Frecuentemente pueden estar soportadas por una subestructura de madera o de metal. Se pueden colocar frisos se pueden colocar rastreles sobre el techo o una estructura portante, o puede estar soportado por viguetas. Este tipo de revestimiento es semipermeable y también se utiliza principalmente para ocultar en cierta manera de las instalaciones. Si nosotros queremos hacer un tipo de elemento que no cambie tanto la estructura y que le dé una idea a un lugar, como lo podemos ver en ambos lugares, si no queremos hacer ahora sí que algo plano, se le puede hacer algo de este estilo. La ventaja es que si el techo queda pintado en manera oscura, prácticamente se vuelve la parte del techo real se vuelve imperceptible a la vista humana y únicamente estaríamos viendo la parte del revestimiento por enrejado o por entramado. También se puede definir por la porta de forma. Nosotros podemos definir a los tipos de revestimientos por forma, partiendo de la forma que tenga la pieza de madera a utilizar. Los revestimientos pueden ser superficiales, lineales o mosaicos. Aquí estamos viendo uno del tipo linealizado, de todas, el tipo de madera que se está ocupando es lineal y que va conformando un tipo de panel sobre los muros, techos, prácticamente sobre todo el elemento constructivo de este espacio. Los superficiales, conocidos como empanelados, generalmente son grandes piezas de madera
en forma de lámina o tablero. Normalmente pueden ser estos también de aglomerado o contrachapado, atendiendo al formato, puede estar conformado por paneles, tableros, láminas o chapas. Los revestimientos lineales son tipo de revestimiento más modernista. Normalmente se conoce como entablado y están conformadas por pequeñas piezas cortadas longitudinalmente, colocadas de manera contigua con una separación mínima o inclusive sin separación, pero sí con ranuras que permitan o den un efecto superficial a lineal. Esto se pretende para que el mismo lugar se vuelvan listones y permitan dar o altura o permitan dar ancho al lugar. Como lo podemos observar en las imágenes, en el primer caso, el revestimiento lineal está colocado sobre el techo y solo por ese revestimiento la habitación se ve mucho más larga o más profunda ese pasillo de lo que puede ser. En el caso de la figura 2, donde tenemos una en forma exterior, lo que se busca es que se vea más altura en el mismo edificio, y en el número 3 lo que estamos buscando es verlo ancho. Por su forma también se puede ver en otros formatos como lo son los mosaicos o tabiques de madera. Eso se ocupa principalmente en la parte de interiorismo modernista. Los mosaicos pueden ser lisos o texturizados, compuestos por una madera o por varios tipos de maderas o incrustaciones, como lo podemos observar en estas imágenes. Tanto en la primera, donde vemos un muro que tiene pequeños tabiques de una madera regular, es decir, del mismo tipo de madera, con un corte en forma de pendiente, pero todos están colocados de la misma manera. En el segundo vemos incrustaciones de diferentes tipos de madera. Esto, la ventaja es que permite ocupar, si ya ocupe varios tipos de madera y me quedaron pedazos sin ocupar, se pueden hacer ese tipo de entramados. Con maderas donde se corten todos en el mismo tamaño o en el mismo formato, como lo podemos observar en esta imagen, donde todos los cuadritos están colocados exactamente en el mismo tamaño, o cuando la madera está colocado de diferentes tipos y con diferentes tamaños. Cada una tiene un diferente tamaño y eso permite darle no solo forma, sino también darle textura y darle profundidad. Las técnicas de montajes en los revestimientos en maderas normalmente son muy comunes. Para la instalación del revestimiento se debe asegurar que la humedad del material sea la más próxima a la del lugar. Por ende, vamos a separar y vamos a quitar el material. Es decir, cuando llevemos el material, antes de que se empiece a colocar, la recomendación es que se lleve el material y que por lo menos pasen 24 horas de la madera en el lugar. Por lo menos pase 24 horas la madera en el lugar antes de instalarse. Eso va a permitir que la humedad de la madera se equilibre con el espacio y automáticamente esté en el tamaño adecuado y ya no tenga que sufrir cambios en variaciones tanto de tamaño o en dimensiones. Si la estancia puede llegar a tener una humedad bastante alta, lo que se recomienda es que esté un poquito más grande el elemento para que pueda hinchar o relajarse de acuerdo a la situación. Se debe asegurar que los acabados en la superficie sean al finalmente acabados con pintura o pañete o yeso para que puedan quedar de mejor manera. El primer punto es tradicionalmente es colocar los rastreles. Los rastreles son esas pequeñas viguetas de madera, esas pequeñas reglas que ven colocadas de manera paralela sobre el muro. Normalmente tienen un grueso más o menos de 1 pulgada o por lo menos 2 centímetros a 1,5 centímetros. Son colocados directamente sobre lo que sería el muro de manera perpendicular al uso de la madera. Si la madera se quiere colocar de manera horizontal, el rastrel va vertical. Si la madera se quiere colocar de manera horizontal, el rastrel va, si la madera se quiere colocar, perdón, vertical, el rastrel va a ir horizontal. Los rastreles deben de tener espacios de aireación, como lo podemos observar en esta imagen. ¿En qué separación debe de tener cada uno? La recomendación es que oscilen entre los 30 a 60 centímetros, pero la normativa indica que lo mejor es ocupar 50 centímetros entre cada uno de los rastreles. Aquí vemos unos rastreles colocados de manera horizontal, 50 centímetros separados cada uno de ellos. También entre ellos deben de haber espacios, ahí donde se ve de aireación. Estos espacios de aireación son pequeños espacios que van a existir en estos puntos. Aquí estamos viendo algunos puntos
de aireación entre los rastreles. Aquí hay espacios. Estos espacios, número uno, permiten que pase el aire entre cajón y cajón. Y segunda, si aquí tuviéramos alguna parte eléctrica, por ejemplo, digamos que aquí tenemos una caja y aquí tenemos el apagador, este mismo elemento de aireación puede servir para el paso del cable o la tubería necesaria. La colocación se hace directamente por grapas, como lo podemos ver en la figura número 3, que van trabando o colocando. La grapa lo que evita es la ocupación de clavos sin cabeza, que es el común denominador tanto aquí en México como en otros lugares. Número 1, la colocación de los rastreles sobre la madera. Son con un taladro de mano, realizamos agujeros directamente a los rastreles y luego en la pared, y los aconsejamos fijar con un tornillo que quede completamente plano y que no permita precisamente una protuberancia. Hay que dejar los rastreles continuos con una separación de al menos 1 centímetro, como les estaba diciendo, para asegurar una aireación interior eficiente. Cuando se deje instalado, se debe de evitar esas diferencias de humedad y por eso es importante este centímetro. Nunca los rastreles superiores e inferiores deben de tocar el techo o el suelo. Respectivamente, vamos a dejarlo a unos 3 centímetros de cualquier caso, sea del techo o del suelo. Tanto en la parte inferior como en la parte superior, estos rastreles deben de tener por lo menos 3 centímetros para que no puedan tener un contacto tanto con el techo como con el piso. Y la separación nominal puede rondar 40, 30 o hasta 50 centímetros de acuerdo al montaje. La colocación de la primera lama o friso es muy importante ya que esa va a determinar el resto de la instalación. Se coloca la primera desde una esquina dejándolo una junta de dilatación aproximadamente de 1 centímetro. Siempre van a dejar un hueco en la parte final de 1 centímetro. Al final le vamos a colocar un tipo de elemento en forma triangular. A ver si aquí yo tuviera mi esquina, yo empezaría acá, dejando por lo menos 1 centímetro, para que después cuando yo coloque esta pared, al final, lo que le vamos a colocar aquí es un tacón en forma triangular para que selle el elemento. Igualmente, es muy importante ir utilizando el nivel para ir dejando completamente niveladas y rectas todas las tablas para que esas no permitan precisamente un cambio final. Al final, como les digo, se va a colocar una moldura conocida como esquinera. Una moldura esquinera que va a permitir ocultar todos esos centímetros que se dejaron vacantes, tanto en las esquinas como en los pliegues. Si tenemos por ahí una madera que tiene un ángulo, igual se hace lo mismo, 1 centímetro de un lado, 1 centímetro del otro y una esquinera en forma envolvente. El resto de la instalación y la repetición de la primera pieza, se coloca la primera, la segunda y ahí vamos a irlos colocando hasta que lleguemos a la otra parte final y quede 1 centímetro de dilatación. Es importante que se tengan en cuenta las medidas de nuestra pared. ¿Por qué? Porque si no se saca una pared, se van a ver pedazos más grandes y más pequeños. La recomendación es por eso que las pequeñas regletas que se ocupen para hacer el revestimiento sean delgadas y sean angostas, no muy anchas. Entre más anchas obligan a hacer un mejor nivel de detección de cuántas se van a ocupar para que se vea prolijo. Si no, vamos a ver espacios que tienen 2 o 3, muchos más anchos y después unas muy pequeñas. Entonces el plan siempre en estos revestimientos es que se vea parejo en todo el muro. Si tenemos una superficie mayor a los 10 metros de ancho, con el montaje de revestimiento vertical o en el lanto con vertical, en los techos se va a reducir a 8.4. Ahí está. Aquí estamos viendo nuevamente la idea. 1 centímetro de las paredes, la colocación de los rastreles a 40 centímetros y 3 centímetros del piso hacia arriba. Se le puede poner grapas, eso se le conoce como grapa para rastrel, va agarrado al machimbrado o directamente clavos agarrando al machimbrado completo. Por último, la separación y ocupación de molduras esquineras. Aquí está colocando una moldura esquinera y aquí estamos viendo nuestro rodapié. En ambos casos, eso permite precisamente que estos 3 centímetros que habían quedado visibles, ¿sí? Estos 3 centímetros que habían quedado aquí
vacíos, al final son quedadamente, son opacados por el rodapié. El rodapié los cubre y permite precisamente que no quede ningún elemento fuera. ¿Cómo instalar friso de madera? Nivel de dificultad, un martillo. La variedad de estilos, acabados y formatos ha hecho del friso de madera un revestimiento muy apreciado en decoración. Fácil de instalar, permite compensar las pequeñas irregularidades de las paredes a la vez que mejora el aislamiento. Necesitarás revestimiento de madera, rastreles recortados con una sección mínima de 13 por 27 milímetros, grapas para friso, clavos de cabeza perdida, tacos para clavar, cuñas de contrachapado, grapas, masilla cola, cornisas, junquillos de cuarto de círculo, guardavivos, rodapiés, clemas y una caja de empotrar. Hazte con un cúter, un metro, un lápiz, un nivel de burbuja, una mira, una escuadra, una pistola selladora, una sierra de calar, un banco de trabajo, una sierra de mesa o una guía para ingletar con un serrucho, un taladro percutor, una broca para madera, una broca para hormigón, una broca avellanadora, una grapadora, un martillo, un botador, una sierra de corona, unos alicates aislados, unos destornilladores aislados y una escalera. Donde vayas a colocar el friso, saca las lamas como mínimo 24 horas antes de instalarlas para que la madera se adapte a la humedad ambiente. Deja las lamas sobre unos rastreles. Enchufes e interruptores. Corta la alimentación eléctrica y desmonta los enchufes y los interruptores. Por seguridad, asegura los cables pelados con una clema. El tipo de instalación. Las lamas se fijan sobre una estructura de rastreles. Este entramado debe ser perpendicular al sentido de la instalación del friso. Vertical, horizontal y diagonal. Las filas de rastreles se espaciarán unos 50 centímetros y dejaremos una separación de 3 a 4 centímetros entre ellos para que el aire circule detrás del friso. La instalación en diagonal requiere incorporar un marco perimetral para soportar el extremo de las lamas. Si no, el friso no tendría la rigidez adecuada. El trazado de los rastreles. Marca la primera línea horizontal por encima del rodapié existente. Marca la línea de colocación del primer rastrel en la parte superior de la pared y a 5 centímetros del techo. Partiendo de la línea inferior, marca una línea cada 50 centímetros y reparte el espacio para el penúltimo rastrel de arriba. En una pared perfectamente lisa, los rastreles se pueden fijar con masilla cola. En paredes con huecos o irregularidades, coloca el nivel entre los rastreles y ajusta los demás con ayuda de trazadores tensados entre el rastrel superior e inferior. Coloca las cuñas detrás de los rastreles para nivelar. Preparar los rastreles. Para que el aire circule, los rastreles no deben sobrepasar los 150 centímetros de largo. Corta varios rastreles con esa longitud. Marca un punto de referencia a 10 centímetros del borde y perfora con una broca. Reparte 2 taladros cada 43 centímetros aproximadamente. Y termina con un taladro a 10 centímetros del otro extremo. Retoca los agujeros con la broca avellanadora para encastrar las cabezas de los tornillos. Coloca un primer rastrel sobre la línea horizontal inferior, a 2 centímetros del borde. Perfora la pared desde los taladros guía. Fijar los rastreles. Inserta los tacos en los agujeros. Pone el rastrel con las fijaciones enfrente de los agujeros e introduce 3/4 de los tacos. El siguiente rastrel se debe colocar en la misma línea, con una separación de 3 a 4 centímetros. Para las siguientes filas, el intervalo entre rastreles se deberá alternar. Del mismo modo, fija un rastrel encima de las puertas y ventanas y debajo de las ventanas.
Si tienes que instalar una estantería de pared, coloca unos rastreles adicionales allí donde la carga sea más importante. Comprobar el nivel de la estructura. El resultado final del friso depende de la correcta verticalidad de la estructura. Apoya una mira con un nivel de burbuja contra los rastreles y comprueba. Si es necesario, rectifica los defectos de la pared con cuñas. En contrachapado, una vez terminada la comprobación y realizadas las rectificaciones, podrás terminar de clavar los tacos. La primera lama. Empieza cortando la lengüeta de la primera lama. Trabaja con la sierra de calar desde la parte trasera. La colocación se realiza de izquierda a derecha, con la ranura visible en el sentido del avance si utilizas grapas para friso. Mantén un espacio de dilatación de 3 a 4 milímetros con respecto al suelo y a la pared contigua, y comprueba la verticalidad. En la pared contigua, coloca clavos de cabeza perdida en el borde de la lama a la altura de cada rastrel y en la parte inferior. Termina con el botador para ocultar las cabezas de los clavos de la superficie. En el lado de la ranura o hembra, coloca una grapa para friso, deslízala en la ranura, empuja a fondo con el martillo y fíjala con la grapadora. Repite el proceso a la altura de cada rastrel. Mide el espacio que queda hasta el techo, resta 3 milímetros para el espacio de dilatación y proyecta la medida. La sierra de mesa es ideal para obtener un corte limpio. En su defecto, utiliza una guía para ingletar y un serrucho. Encaja el extremo de la lama en la anterior, comprueba el nivel y fíjala igual que antes. A la hora de cortar, fíjate bien en el sentido de ensamblado de la ranura o de la lengüeta del extremo. Las siguientes lamas. Sigue desde abajo con el sobrante de la anterior lama, manteniendo el espacio de 3 milímetros desde el suelo. Encaja la lama desde la lengüeta y utiliza un trozo de madera sobrante y el martillo para que encajen. Fíjala con grapas para friso a la altura de cada rastrel. Sigue con una lama recortada. Cada 3 filas comprueba la verticalidad con un nivel de burbuja. Al final de la pared. En el extremo de la pared, si te falta espacio para usar la grapadora, puedes clavar las grapas. La última lama se suele cortar a lo largo. Para colocarla, encájala con cuidado al mismo tiempo que la giras y fíjala con clavos de cabeza perdida hundiendo las cabezas con un botador. Puertas y ventanas. Al llegar al marco de una puerta o de una ventana, suele ser necesario cortar una ranura longitudinal. Para obtener una medida exacta, encaja bien la lama en la ranura para marcar los cortes y extrae la lama para cortarla. Empieza cortando en sentido perpendicular y sigue en el otro sentido para terminar el corte. Fija la lama con clavos de cabeza perdida en el borde de la puerta y con grapas para friso en el resto de la longitud. Enchufes e interruptores. Para volver a montar los enchufes e interruptores, utiliza cajas de empotrar para placas de yeso. Señala los agujeros que debes hacer y perfora con la sierra de corona. Fija la lama, instala la caja de empotrar, conéctala y monta el enchufe y su carcasa. Si necesitas alargar los cables de corriente para desplazar un poco la nueva caja de empotrar, utiliza conductores con la misma sección y clemas. Según la normativa, los cables deben ir en tubos corrugados entre la salida de la pared y la nueva caja de empotrar. Hay una amplia variedad de junquillos y molduras para cada tipo de friso. Para pintar los elementos de madera en bruto, debes hacerlo 48 horas antes de su instalación. A lo largo del techo, pega o clava junquillos o cornisas. Fija rodapiés o perfiles de suelo en la parte inferior de los tabiques. Cubre las esquinas salientes con guardavivos y los marcos de las puertas con jambas. Si quieres forrar los ángulos entrantes, utiliza un junquillo de cuarto de círculo. A lo largo, a lo ancho o en diagonal, en todas las paredes de la habitación o solo en una parte, el friso combina con todos los estilos y crea un ambiente acogedor. No sé, chicos, si hasta acá tengan alguna duda. No, Inge, todo bien. ¿Sí?
Ok, vamos Sí. ahora con el montaje de techos. En el proceso de montaje de techos, lo que vamos a ocupar es un marco reticulado, como lo podemos observar. Es un montante que se ocupa normalmente en lo que sería el cielo raso. Estos son colocados de manera igual perpendicular al trazo que vamos a colocar la madera, o salvo que la madera vaya a ser modular y vaya a quedar en forma de cuadrado. Normalmente estos elementos se tirantean y se colocan mediante un tornillo de sujeción o un tirante de sujeción directamente anclado con tornillos y pijas a la losa. Aquí tenemos, por ejemplo, una losa de vigueta, que tiene los pernos directamente colocados. Y estos tirantes van directamente a una placa suspendida donde vamos a ir colocando ya los diferentes tipos de molduras. También se puede hacer con rastreles, todo va a depender del tipo de material que queramos ocupar. O si tenemos vigas, si normalmente esto es real, como el tipo de construcción en madera, normalmente se ocupan vigas en el techo, sobre las mismas vigas, si tienen ya la pendiente especializada, nada más se le coloca lo que es una regla, se le saca el nivel que no tenga protuberancias y se puede colocar directamente sobre estas. El proceso es muy parecido al que al que vimos y se puede aplicar directamente sobre las vigas de madera. Bueno, vamos a ver que la madera es muy útil en los acabados, pero debemos de alargar su vida útil. Por eso se tiene que hacer algún tipo de acabado. Ahí yo les recomendaría que vayan a un catálogo que se llama Superficies y Acabados de Elizabeth Willill, donde pueden encontrar ustedes cómo podemos tener protectores y elementos decorativos finales. Esos van a evitar el mal gasto y el paso del tiempo. Normalmente, entre los acabados finales existen y decorativos finales, la pintura, que normalmente son en diferentes tipos de gamas de colores, pinturas para madera, que son colores que imitan a los diversos tipos de la madera, se conoce como tinte, la pintura de madera se conoce como tintado, por eso ahí que se pueda darle tonalidad con algún cierto, es un elemento a base de alcohol y agua, se hace con estopa y se va estopando el elemento, se permite que pase un tiempo para que lo absorba la madera y después de eso se puede colocar alguna pintura o alguna laca que permita que se pueda apreciar ese tintado de la madera. También se le puede dar una decoloración. La decoloración es un producto que permite precisamente el aclarado o el decolorado de la madera. También se suele utilizar estuco frotado. En algunas especies como el pino se puede contrarrestar y va a poder salir unas marcas naranjas, por eso no se recomienda en el pino. Por último está lo que se conoce como oscurecido. En el caso del oscurecido son acabados ahumados o flameados. Acabados ahumados o flameados. Esto se hace normalmente con un pequeño soplete. El soplete se pone a una cierta distancia y se pasa alrededor de la madera. Esta va tomando un pequeño color estilo carbón y que también le da un buen tiempo de duración. Otros tratamientos que se pueden hacer preventivos o de mantenimiento son la impregnación con productos insecticidas, fungicidas y productos químicos que permitan la protección contra el fuego, barnices, selladores o lacas, como lo hayamos visto. Esas son normalmente de color transparente y con el tiempo la exposición a tiendas permiten y que no puedan cambiar de color las maderas. Se recomienda poderse aplicar alguna capas y normalmente renovarse cada capa 3 años, es decir, cada 3 años volver a aplicar una laca o barniz que permita su estado normal. También vienen los aceites, que es un tipo de acabado tipo principalmente en las maderas nobles. Y por último, las ceras, que este es un tipo de producto más nuevo. Son productos que se crean con aspecto satinado para que quede normalmente opaco. Es una cera muy parecida a la que se puede ocupar con los zapatos. Ustedes agarran la cera con estopa y le empiezan a colocar directamente. Sin embargo, la cera es muy bueno para exteriores, pero el tiempo de vida es un poco menor a un barniz o una laca. La madera hay que darle su mantenimiento. Siempre está expuesta a agentes patógenos, hongos, polillas y termitas. Además, pueden sufrir variaciones dimensionales por la humedad, el calor, y eso puede generar una retracción o un entumecimiento de la madera. Para hacer entonces este tipo de protección, ¿qué se recomienda? Paso número 1, hacer un lijado
de la pintura anterior o de la madera natural, hacer un pequeño lijado para que quede lo más lisa posible y uniforme. Después de eso, aplicar con un trapo, si es que vamos a hacer un intintado, con un trapo de algodón el tinte a la madera. Normalmente se escogen colores que sean adecuados y que permitan fácilmente la reutilización de ese mismo tono de madera en diferentes lugares. Después de eso, se le da una capa de secado, hay que dejar un rato y hacerle una capa de laca. La laca es el barniz. Hacer una laca selladora que permita que todo el color que se tenga, todo las marcas se puedan alinear. Después de eso, ya que se tenga eso, otra vez la madera seca se lija nuevamente con una lija muy, muy delgada, con una lija muy poco abrasiva, para que se vuelva a alisar la madera y se vuelve a colocar un barniz. Ahora sí, este barniz sellante permite precisamente que ya quede el acabado final.